Bueno, fíjense, acá esta es la última diapositiva de esa presentación. A ver, esperen que sigue llegando gente. Bueno, termino con la idea después anoto. La idea, fíjense, uno lo que hace es agregar acá en esta parte, que después lo vamos a ver en detalle, ¿sí? No va a ser en esta clase porque va a ser mucha información junta. Pero yo agrego que tengo una clase T, ¿sí? Y después fíjense que el tipo que hay adentro de la pila es de clase T. Entonces, esto sería, y después sigue toda la implementación de la clase pila como venimos haciendo, ¿sí? O sea, como ya lo vimos en la clase pasada. Pero fíjense que cuando yo quiero declarar objetos de clase pila, fíjense que uso la clase que acabo de implementar. Esto obviamente está incompleto, ¿sí? Porque falta toda la implementación. Pero acá está el prototipo de la clase. Entonces, digo que pila int es una pila y lo único que agrego es entre el símbolo menor y el mayor, agrego de qué clase va a ser esa pila. Entonces, con esta línea lo que se está haciendo es instanciarse una pila para el tipo entero. Entonces, cada vez que aparezca esta t, va a ser un entero. Y con esta segunda línea tenemos una pila de float, ¿sí? Vamos a instanciar en pila real un objeto de la clase pila, pero para float, ¿sí? Entonces, esto no es mágico, esto es lo que uno se pone a leer y lo que está sucediendo por detrás es que se van en cada instanciación, a ver, esperen, Salazar, en cada instanciación que hay, se va a generar el código para ese tipo, ¿sí? Entonces, lo que suele pasar es que hasta la compilación tarde más, pero vamos a generar códigos más versátiles, códigos con menos errores, porque si yo implemento una vez el comportamiento de la pila y después lo instancio para cualquier tipo, y yo sé que el comportamiento de la pila está bien implementado, tengo menos posibilidades de error, ¿sí? Es reutilizar el código y programar de una forma un poco más inteligente. Armo una plantilla y después la uso para distintos tipos, ¿sí? Entonces lo que se agrega, lo que les quería mostrar es que se agrega una notación en particular y después les voy a mostrar cómo se compila, pero la idea es que ya tienen estas diapositivas para que empiecen a estudiar y arranquen con el tema, ¿sí? Léanlo con detenimiento, lean todos los cuadros, los gráficos, lean los ejemplos, ¿sí? Para que se entienda bien qué es un template. Y como acá bien dice, tenemos templates de funciones, yo puedo hacer plantillas de funciones, puedo hacer plantillas de clases, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a ir jugando es con plantillas de clases. Bueno, es como un typedef. Lo que pasa, Manuel, en el typedef, vos estás definiendo un nuevo tipo, pero el typedef es bastante más acotado, porque si yo quiero definir, por ejemplo, una pila de enteros, tengo que hacer toda la definición para la pila de enteros. Si es de caracteres, voy a tener que hacer la declaración para pila de caracteres independientemente de que utilice el typedef o no. El typedef es una instrucción al preprocesador para decirle de acá en más hay un nuevo tipo. O sea, cada vez que yo diga Pepe, eso va a ser un float. Es eso, no más que eso, ¿sí? Cada vez que digo lista, va a ser un puntero a un nodo. Es como definir un tipo nuevo, pero esto ya tiene todo un comportamiento re distinto, es mucho, mucho más que el typedef. El typedef es súper acotado y es para definir nuevos tipos. Estos son plantillas. Imagínense que ustedes nada, no sé si se llaman stencils o qué, estos que uno hace, por ejemplo, con el abecedario en mayúscula y en minúscula. Y esa como regla con todas
los huecos que yo puedo dibujar perfectamente cada una de las letras, la puedo utilizar para escribir sobre madera, sobre papel, sobre un vidrio. ¿Sí? Yo me llevo la plantilla a cualquier lado y la utilizo para distintos tipos. No es un ejemplo de lo más feliz, pero bueno, se me ocurrió eso. Porque no deja de ser una plantilla esto, ¿sí? Es como un molde y después ustedes instancian el molde. Y esta es la parte importante donde acá el compilador dice, bueno, mira, la verdad que voy a tener una instancia de pila, pero para enteros, y otra instancia de pila para float. Y eso genera mucho más código, porque las funciones se vuelven a generar, pero para cada tipo, ¿sí? Entonces, la programadora, ¿qué hago? Implemento una sola vez la clase pila y después la instancio con los tipos que yo quiera. Acá está int y float. Podría ser una pila de platos, una pila de CDs, una pila de elefantes, ¿sí? Eso no hay ningún problema. La compilación tarda un poco más. Estuve comparando lo que ocupan los ejecutables y ocupan un poco más. Entiendo que los ejecutables en una primera instancia son autocontenidos, o sea, cada instrucción que necesitan la van a tener ahí mismo, en el mismo ejecutable. Eso, igual después hay una parte de que podemos llamar, bueno, a otros tipos de funciones, pero los ejecutables se hacen más grandes también con esto, ¿sí? Pero está re bueno, si yo puedo aguantar una compilación más lenta, pero hacer un código más fácil de implementar y más robusto, está bueno, ¿sí? Bueno, esto por ahí les suena porque tal vez si ustedes han buscado ejemplos en internet y eso, de cosas ya solucionadas, muchas veces seguramente se toparon con esta sintaxis. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es que ahora ustedes generen estos templates y los utilicen. Bien, no me voy a meter con eso ahora, pero lean esto porque vamos a ir avanzando con esto. De objetos tienen la práctica entonces 7 y esto nuevo para leer. La práctica 7 les dejé ahí un continuará porque la voy a ir modificando para agregarle más cosas. Y una es, bueno, ya implementar clases pero usando templates, ¿sí? Bien. Bueno, eso por un lado, y alguna consulta, por ahí los que entraron más tarde, la idea era que me hagan consultas y después yo presentar un par de temas, pero no hubo consultas, así que comencé a avanzar. Bueno, si no hay consultas, entonces vamos a ir avanzando en paralelo con objetos y con tags que todavía quedan, ¿sí? Uno que nos queda es el tipo árbol, que todavía no hay nada publicado, pero mañana seguramente ya publique información sobre este tipo, ¿sí? Bueno, un árbol es una estructura de datos que es de lo más interesante, son estructuras de datos muy útiles y que las encontramos en muchos, en muchísimos casos en la vida real, ¿sí? Un árbol genealógico es un árbol, ¿sí? Un organigrama, cómo está, por ejemplo, organizado una empresa, ¿sí? Es una estructura árbol, un sistema de archivos en una computadora es una estructura árbol, ¿sí? Acá tenemos otro dibujito donde tenemos la impresión del contenido de una carpeta, pero con estructura árbol. Esto es con un comandito de Linux. Entonces, un árbol en sí es una estructura que me permite representar jerarquía, o sea, una relación específica entre los elementos de esa colección. De nuevo, me va a permitir, como una lista, como una pila, como una cola, almacenar una colección de datos, pero la estructura es completamente distinta, ¿sí? ¿Y la estructura cómo es? Es como muestra estos dibujos, es en jerarquía, ¿sí? Yo voy a tener elementos con hijos, ¿sí? Y fíjense que tenemos elementos sin hijos, pero para cada elemento
puedo tener, o sea, puedo tener una cierta cantidad de elementos hijos. Hijos serían el próximo nivel, ¿sí? Fíjense que en una típica carpeta de una computadora, lo que tenemos es que cada, cada carpeta puede contener o bien archivos o bien carpetas, ¿sí? Esto se muestra acá. Esta carpeta tiene archivos como hijos o bien carpetas. Y entonces, o sea, es el tipo de dato que hay dentro de cada elemento puede ser del mismo tipo de ese elemento, ¿sí? O sea, una carpeta tiene carpetas adentro, ¿sí? O archivos, en este caso. En estos casos son todas personas, ¿sí? Entonces, bueno, acá los tipos de elementos son personas, nada más. En este caso son carpetas o sea, directorios o carpetas y archivos. En este caso también, acá, bueno, ya tenemos nodos más homogéneos. Pero bueno, la estructura es así. Lo que nos permite definir es una relación entre los elementos, ¿sí? Fíjense, yo tengo acá a John, ¿sí? Que tiene 3 hijos, ¿sí? O sea, yo lo que puedo representar es una persona, bueno, con 3 hijos. Cada persona, a su vez, tiene sus hijos, ¿sí? Entonces, esto podría ser desde una persona, desde donde se ingresa ese árbol, puedo mirar hacia abajo toda su descendencia. Esto sería un árbol de descendencia, ¿sí? Uno puede mirarlo al revés. Yo, si quiero saber cómo es mi árbol genealógico, ¿sí? Puedo decir, bueno, esta soy yo, mi mamá, mi papá, y como mis abuelos, a su vez, bueno, acá hay más hijos, bueno, entonces uno podría, hay muchísimas colecciones de datos que corresponden a este tipo de estructura, ¿sí? Donde lo que tenemos son elementos con una jerarquía. ¿Y acá qué jerarquía sería? La jerarquía en este caso sería la relación entre un padre y un hijo, ¿sí? Y se va marcando, bueno, hijo, padre, abuelo, bisabuelo, etcétera, ¿sí? En este caso puedo decir, bueno, acá una persona, el hijo, los nietos, bisnietos, etcétera. Acá en este árbol también tenemos una jerarquía donde tenemos una persona, sus hijos, todos estos elementos del mismo nivel que parten de un mismo padre, se pueden llamar hermanos, ¿sí? Pero a su vez, este elemento y este elemento, por más que sean del mismo nivel, no son hermanos, ¿sí? Ya serían primos. Lo importante es que podemos definir una relación entre los nodos. Y la relación está definida entre un nodo y los nodos hijos, más que nada, ¿sí? Porque es la forma en que vamos a ir accediendo de un nodo a los nodos hijos, ¿sí? Cualquier cosita me van interrumpiendo. Bueno, este tipo de relación es muy utilizada para representar un montón de cosas. Cualquier sistema que tenga que almacenar una colección de elementos que cumpla este tipo de jerarquía, lo vamos a hacer con un árbol, ¿sí? Es un tipo de datos súper utilizado. Si yo quiero tener información sobre mi sistema de archivos, puedo tener un árbol para representar, ¿sí? Esta estructura. Yo tengo la carpeta raíz, ¿sí? Tengo la carpeta A, la B, cada una con sus carpetas, ya con archivos. Esto es un archivo, esto es un archivo, esto es una carpeta, ¿sí? Entonces, cada carpeta tiene un nombre, cada archivo tiene un nombre, y hay una relación. La relación la da, fíjense, las flechas en sí, ¿sí? Fíjense que en estos árboles también había una relación, o sea, hay un sentido de flechas. No tengo un acceso de acá a acá, por ejemplo.
por suerte. Nuestros árboles lo que vamos a hacer va a ser este tipo de estructuras donde desde un padre se accede a sus hijos. ¿Sí? Lo que pasa es que yo desde acá voy a poder ir accediendo a los hijos y después de forma recursiva desde acá voy a acceder al padre, al abuelo y al bisabuelo. ¿Sí? Entonces yo voy a poder ir recorriendo toda la estructura utilizando recursión para recorrer esa estructura. ¿Sí? ¿Y por qué recursión? Bueno, porque esta es una estructura totalmente recursiva, naturalmente recursiva. En unas diapositivas más adelante vamos a ver la definición, una de las tantas definiciones de árbol, y vamos a ver que es recursiva, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, fíjense, un árbol es una estructura de datos no lineal que representa relaciones de jerarquía con niveles, ¿sí? Entonces, acá ya lo que vemos es un árbol de caracteres, ¿sí? Fíjense que cada elemento tiene un carácter. Voy a ir introduciendo la nomenclatura, cómo vamos a ir llamando a estos elementos, ¿sí? Ya voy a pasar de elementos a los nombres de las estructuras. Bien, a cada elemento lo que vamos a hacer es alojarlo en un nodo. O sea, cada uno de estos circulitos va a ser un nodo, ¿sí? Cada carpeta, cada archivo es un nodo del árbol, ¿sí? Cada persona es un nodo del árbol y cada persona es un nodo del árbol, ¿sí? Bien, entonces, a su vez, los nodos van a tener hijos, cada nodo va a tener cero o más hijos, perdón, y vamos a tener enlaces hacia esos hijos, pero el enlace tiene esta única dirección, ¿sí? Esos enlaces son unidireccionales. Y ya se pueden estar imaginando que esto lo vamos a implementar con punteros. ¿Sí? Entonces, fíjense, el nodo A tiene un enlace al nodo B y al nodo... Bueno, yo le voy a decir A, pero es como que el contenido del nodo, el dato es A, ¿sí? Entonces el nodo A tiene acceso al nodo B, al nodo C, el C, al F, el G, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, desde el nodo G yo no puedo acceder al nodo J, porque no tengo un enlace al nodo J, ¿sí? En todo caso, para acceder del G al J por algún motivo, tendría que ir bajando por el árbol, luego subo y empiezo a bajar hasta llegar al J. Es raro una necesidad así, ¿sí? Porque obviamente el tipo de procesamiento que vamos a hacer sobre esta estructura va a ser acorde a la estructura, no va a ser cualquier cosa, porque si yo necesito, por ejemplo, tener un acceso de acá hasta acá, ¿sí? O necesito enlaces bidireccionales y que de uno no tenga nada más que acceso a los hijos, sino si yo tengo una necesidad de algo así, esto ya deja de ser un árbol y pasa a ser un grafo. Entonces, es otra estructura totalmente distinta, ¿sí? Bien, entonces, en un árbol que quede bien claro que tenemos acceso desde el primer nodo y la dirección de acceso siempre va a ser de un padre a un hijo, ¿sí? Y la vuelta de ese camino me lo va a dar la recursión en sí, porque no tengo acceso desde el hijo al padre, solamente desde el padre al hijo, ¿sí? Pero con la magia de la recursión vamos a ir súper bien. Bueno, un árbol va a estar definido por un montón de cosas, ¿sí? Primero de todo tenemos un nodo raíz, ¿sí? Bueno, vamos a ir en orden. Un árbol está compuesto por nodos y enlaces, ¿sí? Dirigidos. Dirigidos es lo que yo ya les dije, que tienen dirección, tienen un único sentido, ¿sí? Dichos nodos tienen relación padres, hijos, nietos, hermanos del mismo padre, ¿sí? Todo árbol tiene un nodo raíz. Un nodo raíz es por donde accedo al árbol, ¿sí? Yo no voy a tener desde mi programa principal, por ejemplo, acceso a cada nodo. No, yo tengo por cada árbol un único acceso, ¿sí? Y es por el nodo raíz, por el primer nodo del árbol, ¿sí? Es si yo dibujo mi descendencia, ¿sí?
esta persona, ¿sí?, va a ser el único acceso a ese árbol. ¿Sí? Bien. Entonces, tengo un único nodo de raíz, que es por donde accedo. Todo árbol tiene nodos hojas. Un nodo hoja es un nodo sin hijos. G es un nodo hoja, F es una hoja, J es una hoja, I es una hoja, H es una hoja. D no es una hoja, E tampoco porque tiene un hijo, B no, C no. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso tengo la raíz del árbol, ¿sí?, y todo el arbolito, y las hojas están abajo. Yo cuando estudiaba esto en la licenciatura, estaba en el primero o segundo año de la universidad y vivía con mis hermanas, una estudiante de biología y la otra de ingeniería forestal. Entonces en un momento estábamos las tres estudiando árboles. Pero cuando las dos se complotaron y me empezaron a hacer bullying porque mis árboles tenían la raíz arriba y las hojas abajo, me dijeron que esto no era un árbol, que cómo le podía decir árbol a esto, qué sé yo, bueno, me enojé y me terminé yendo ese día, porque en ese momento obviamente no se decía bullying, pero lo que fue esa tarde fue un bullying total y yo no pude defender mucho lo que me decían, pero bueno, tenían razón en el fondo. Lo que pasa es que nosotros lo que vamos a empezar siempre es desde una raíz y vamos a ver como que el árbol cuelga hacia abajo, ¿sí? Entonces siempre vamos a ver las hojas abajo y la raíz arriba. Pero bueno, ánimo, no se dejen... no se dejen decir estas cosas por gente que no entiende nada de árboles, como puede ser una bióloga o una ingeniera forestal. Bueno, no, me reí mucho ese día, pero bueno, me llenaron tanto de argumentos que yo me quedé sin, me ganaron como 10-0 ese día, así que me fui a estudiar sola a la pieza, feliz con mis árboles y muy contenta, pero bueno, me ganaron por goleada ese día. Bueno, entonces las hojas son las que no tienen hijos. La cantidad de hijos de un nodo, fíjense, es 0 o más de 0. Este nodo tiene 2 hijos. Este nodo tiene 2 hijos. Este tiene un solo hijo y este tiene 0 hijos. ¿Sí? Las hojas también son nodos. ¿Sí? Es un nodo del árbol. Una hoja lo que tiene 0 hijos, pero es un nodo con 0 hijos. El nodo raíz, a no ser que mi árbol esté compuesto por un único nodo, ¿sí? Supónganse el comienzo de este árbol, que en el génesis de este árbol tenía esto nada más, o sea, el primer elemento del árbol fue A. Bueno, en este caso, mi raíz es una hoja. Porque este es el acceso a mi árbol y el nodo A tiene 0 hijos. ¿Sí? Entonces, eso se puede dar y eso está perfecto. ¿Sí? Es un árbol con un solo nodo. En nuestro caso vamos a ver que si yo tengo a ver, ¿cómo lo dibujo? Un árbol que es null directamente, es un árbol vacío, ¿sí? O vamos a hacerlo así. El hijo de G es null y es null. En este caso cada uno tiene 2 hijos, así que yo voy a dibujarle 2 hijos null, ¿sí? Entonces también se puede dar que un nodo no sea nodo, sea null, ¿sí? Voy de a poquito contando las características para que después se entienda bien la implementación. Bien. Entonces la cantidad de hijos de un nodo es 0 o más de 0 hijos, ¿sí? Entonces G es un nodo hoja, 0 hijos. E es un nodo que no es una hoja porque tiene un hijo. Bien. Bueno, un árbol genérico es un árbol donde la cantidad de hijos no está pautada. Yo acá estoy haciendo un árbol genérico, ¿sí? Donde es 0 o más. Obviamente después en las implementaciones uno va a definir un máximo,
por ejemplo, si yo voy a hacer una estructura árbol para hacer mi árbol genealógico, ¿sí? Todo lo que sea así familiar, uno puede decir, bueno, por cada persona, ¿cuántos hijos se van a representar? Yo puedo decir, bueno, considero para Occidente y para para este momento un máximo de 10 hijos, ¿sí? Entonces uno puede poner un máximo y a partir de ahí armar el árbol. Si yo quiero armar un árbol que represente mi sistema de archivos y 10 hijos me queda muy corto, entonces voy a poner que cada carpeta puede tener a lo sumo 500 elementos, ¿sí? Y me puedo quedar muy corta también, le puedo poner 1000, lo que sea, depende de qué es lo que quiera representar. Si voy a utilizar un árbol para un organigrama de una empresa, ahí bueno, suelen ser muy piramidales, entonces tampoco los de arriba se ocupan de que no haya demasiado en el medio y haya mucho abajo. Entonces, bueno, ahí hay que ver todo para qué quiero utilizar el árbol y cómo lo voy a representar, ¿sí? Pero yo elijo la cantidad de hijos de cada nodo, a partir de ahí lo programo, tiene que quedar bien programado, obvio. Pero bueno, podemos tener la cantidad que queramos de hijos, ¿sí? Bien. Hay un tipo de árboles que son los que nos vamos a ir quedando de a poco, son los árboles binarios, ¿sí? Este es un árbol binario. Un árbol binario tiene a lo sumo 2 hijos cada nodo. Por eso dice que tiene 0, 1 o 2 hijos. Por eso binario, ¿sí? Es un hijo, 2 hijos, un hijo, 2 hijos, 0, un hijo, 2 hijos, ¿sí? 0, 1 o 2 hijos. Si yo ya dibujo esto así, ya deja de ser un árbol binario porque el nodo C tiene 3 hijos, ¿sí? Bueno, un hijo es un subárbol a la vez. Bien, fíjense que todo lo que yo vengo diciendo, esto es muy importante. Este es mi nodo raíz. Ahora, si yo accedo desde A, accedo a B, fíjense que yo puedo mirar este subárbol de A como un árbol. Es un árbol, porque cumple con que cada nodo, ¿sí?, tiene una cierta cantidad de hijos o es hoja. Entonces, fíjense que cada subárbol de A es un árbol entero, es un árbol, ¿sí? Y a su vez, lo que pasa es que yo lo puedo ver como subárbol de A. Bueno, tomemos este subárbol entero y ahora yo lo veo como, o sea, tapen, todo esto no existe, ¿sí? Me quedo con este subárbol, es un árbol. Y si a la vez me quedo con el subárbol G de C, esto también es un árbol. Entonces, cada subárbol de cada nodo, o sea, cada hijo de cada nodo es un árbol, ¿sí? Entonces, es una estructura totalmente recursiva, porque yo lo que programe para un nodo raíz, todos pasan a ser raíces de los subárboles, ¿sí? Entonces, esta estructura es completamente recursiva y lo que les decía hace un ratito, vamos a programar todo con recursión, ¿sí? Bueno, esto lo tienen que tener bien en cuenta. Un hijo es un subárbol a la vez, ¿sí? O sea, un subárbol es un árbol, es una estructura árbol. Y todo lo que venimos diciendo se cumple para ese subárbol, ¿sí? Es detectar que esto es un árbol, esto es un árbol, esto es un árbol, a su vez esto es un árbol y esto es un árbol, ¿sí? Cada subárbol es un árbol. Por lo tanto, puedo volver a definir que cada subárbol de ese primer subárbol es un subárbol y así voy definiendo recursivamente para cada elemento, termina siendo un árbol. Bien, bueno, árbol genérico, ya un poquito lo dije, árbol genérico es que no tiene una cantidad definida de hijos. Ahora, cuando lo implemento, sí, porque es como lo que cuando venimos implementando, bueno,
una cola con un arreglo circular. Le vamos a poner un número máximo de elementos, ¿sí? O sea, vamos a poner un límite, pero yo veo como que exacta, implementada con un arreglo circular, yo la podría ver como infinita. Pues sé que en la implementación hay límites, y ese límite depende de los requerimientos de para qué es el sistema que estoy haciendo, ¿sí? Un árbol genérico, entonces, tiene n hijos, y no sé cuál es n. Bueno, puedo poner n igual a 100 y programarlo a partir de ahí. Después es un lío para programar las funciones, pero bueno, es todo recursivo y es ir analizando para cada nodo cada uno de sus hijos. Bien, árboles binarios son los que le vamos a dar mayor importancia acá en la materia, y la verdad que son los que más se usan, ¿sí? Son súper piolas. Bueno, y después, en referencia a árboles, tenemos definiciones: profundidad, nivel, altura. Son definiciones que caracterizan nuestros árboles. Lo que uno se puede encontrar es que, o sea, ánimos se encuentran que en un libro definen de tal forma profundidad, nivel, altura, etcétera. En las diapositivas está de otra forma y en internet de otra forma. Por ahí hay diferencias sutiles, ¿sí? Pero bueno, uno tiene que saber de qué se trata, ¿sí? La altura de un árbol muchas veces las van a encontrar como sinónimo de profundidad, es cuántas veces puedo bajar, ¿sí? Entonces fíjense, acá tengo 1, 2, 3 saltos para llegar a la hoja más lejana al nodo, ¿sí? Entonces sería como mirar un árbol y decir, bueno, sí, la altura del árbol tiene que ver con la hoja más lejana, desde la raíz. Acá es lo mismo, nada más que la raíz está arriba y la hoja está abajo. Entonces, yo lo que hago es contar los enlaces para llegar a esta hoja, ¿sí? Y tiene que ser una hoja porque si yo tengo más hijos, o sea, si no me quedo en una hoja, resulta que la profundidad era mayor y no lo estoy viendo, ¿sí? Entonces sería el camino hasta llegar a la hoja más lejana, ¿sí? Y algunos van a notar diferencias, o sea, algunos cuentan los enlaces, como yo, que serían los saltos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? De profundidad o de altura. Otros van a decir, no, no, mira, este es el nivel 0 o el 1, este es el nivel 2, nivel 3, nivel 4, 5 y 6. No, no, la profundidad de 6. A ese tipo de diferencia es lo que yo digo que se pueden llegar a encontrar. No se preocupen, pero tengan en cuenta la profundidad o la altura, y hay veces que no la van a encontrar tampoco como sinónimos, yo las trato como sinónimos, es saber la distancia que hay desde la raíz a la hoja más lejana. Puntos. Y después cuánto enlaces o niveles, la diferencia va a ser de 1. ¿Sí? No se hagan problema por eso. Y esta laxitud que dejo, obviamente la respeto en un examen, no les voy a tomar. ¿Cuál es la profundidad de este árbol? No, lamentablemente los exámenes son mucho más difíciles. Les voy a hacer que hagan operaciones complejas sobre esos árboles, ¿sí? No importa cuál es la profundidad, pero sepan, ¿sí? Que bueno, que podemos analizar nivel, altura, cantidad de hijos, eso me va a decir qué tipo de árbol es, etcétera, ¿sí? Bueno, lo de los niveles está piola, esto, o sea, fíjense que estas marcas rojas, negras que dejé acá, que acá estoy enfatizando en rojo, son niveles, ¿sí? Entonces, este sería el primer nivel del árbol. Yo lo empiezo desde 1. Van a leer, algunos lo empiezan de 0, ¿sí? Pero para mí este es el primer nivel, este es el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, ¿sí? ¿Qué nodos están en el nivel 4? El H, I y J. ¿Qué nodos están en el nivel 3? D, E, F, G. ¿Son todos hermanos? No, no son todos hermanos. D y E son hermanos porque comparten el padre, pero F y G son hermanos porque comparten el padre, pero F y E no son hermanos. ¿Sí? Bueno, nivel 2 y nivel 1. Eso no... Pero bueno, puede haber un ejercicio donde se diga imprimir los datos del nivel 3. ¿Sí?
Entonces, bueno, ustedes sepan, siempre cuando dibujen árboles, los van a dibujar ordenaditos, no van a hacer una cosa así. Que resulta que este es el nivel 1, este es el nivel 2 y este también es el nivel 2. Bueno, ¿por qué no lo dibujé acá? O sea, siempre los niveles traten de igualarlos igual, eso va a salir naturalmente, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Qué bueno que nadie haga bullying con el tema de los árboles y nadie diga nada. Me siento mejor. Bueno, seguimos. Un árbol binario es un árbol donde cada nodo puede tener a lo sumo 2 hijos, 0, 1, 2, ¿sí? O lo que es lo mismo, cada uno tiene a lo sumo 2 subárboles. Cada hijo es un subárbol, ¿sí? Y acá los vamos a llamar hijo izquierdo e hijo derecho, ¿sí? Así de simple. A tiene como hijo izquierdo al subárbol que nace en la raíz B y como hijo derecho al subárbol que nace en la raíz C. Entonces hablo de hijo izquierdo e hijo derecho. Esto para árboles binarios. Si yo ya tengo 3 hijos, ya hijo izquierdo, hijo derecho y me falta uno por ahí, hijo centro, no sé. Pero ya no se llaman así, ¿sí? O sea, uno tiende después a armar un vector y va a ser el hijo de la posición 0, posición 1 y posición 2, ¿sí? Porque uno hace un vector de punteros a los hijos. Estos son todos punteros, ya podrán, cuando ven flechitas, ya se van imaginando que son punteros, me imagino. Bueno, entonces, en un árbol binario vamos a tener que cada nodo tiene 0, 1 o 2 hijos, ¿sí? Va a tener hijo izquierdo, hijo derecho, ninguno o uno de ellos. Y cuando un hijo no existe, es null, ¿sí? Sería como, voy a agregarle a G su hijo izquierdo y un null sería su hijo derecho, o sea, eso quiere decir que no tiene hijo derecho, está mal lo que dije. G no tiene hijo derecho, tiene solamente hijo izquierdo, ¿sí? Bien, entonces, una utilización de este tipo de árboles es para hacer árboles de expresión, ¿sí? Un árbol de expresión podría tener más hijos que 2, pero en lo que es operaciones aritméticas con árboles binarios suele ser suficiente. Fíjense, un árbol de expresión es un árbol binario usado para representar y evaluar expresiones algebraicas o lógicas formadas por operadores unarios o binarios. Por eso digo, o sea, acá los operadores son unarios o binarios. Si ya tengo un operador con más operandos, ya un árbol binario me queda chico, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer 3 más 5, fíjense que el operador más tiene 2 operandos, el 3 y el 5, ¿sí? Entonces esto se suele representar con un nodo, con el operador, ese sería el nodo raíz, y los hijos serían los operandos, ¿sí? Para expresiones algebraicas. Entonces fíjense, por ejemplo, en este árbol, en este primer árbol, tenemos que los nodos con 2 hijos tienen operadores matemáticos, más, la barra de división, la multiplicación, ¿sí? Y el menos. Y fíjense que las hojas son letras, son variables que van a tener un valor específico en un momento dado, ¿sí? Pero las hojas serían los valores, ¿sí? Entonces, este tipo de expresiones se suelen utilizar para resolver expresiones matemáticas o lógicas. Fíjense que acá de nuevo, o sea, esto es todo aritmético. Y acá tenemos un árbol con operaciones lógicas, ¿sí? Acá tenemos un A and B, entonces D or C, ¿sí? O sea, tenemos la conjunción, la disyunción y el entonces, y armamos esta expresión. ¿Sí? De nuevo, acá tenemos que
la conjunción, disyunción y entonces son operadores binarios, tienen dos operandos, ¿sí? Sería, qué sé yo, el ampersand de C, el doble ampersand de C, ¿sí? Tiene esta expresión y esta expresión. Si las dos son verdaderas, el resultado final de este AND es verdadero y si no es falso, ¿sí? Entonces, un árbol de expresión se construye a partir de los operadores simples y los operandos de alguna expresión, poniendo los operandos en las hojas del árbol binario y los operadores en los nodos internos. Bien, esto obviamente, o sea, yo les dejé un apunte para que lean sobre esto. Cuando uno arma un árbol de expresión, tiene que saber cómo lo arma para después leerlo, ¿sí? Desde adentro. Entonces, bueno, está muy piola esto, porque, por ejemplo, esto nos permite resolver con un programa expresiones algebraicas, ¿sí? Hay veces que voy a necesitar poner explícitamente los paréntesis para poder definir, porque si yo pongo A, and B, entonces D, or C, si yo no pongo los paréntesis, yo podría interpretar como que primero voy a resolver el entonces, después voy a resolver la conjunción y después la disyunción, ¿sí? Entonces fíjense que acá están puestos los paréntesis, ¿sí? Acá igual falta un paréntesis. Yo esto lo saqué de un libro o de un apunte y acá está faltando un paréntesis. BCOD, el por, vamos a hacerlo así. Acá le vamos a poner un paréntesis para que quede bien, porque si no la lectura sin esos paréntesis es ambigua, la puedo leer de distintas formas como les mencioné acá, ¿sí? Yo esto lo saqué, creo que es de la parte que les dejé, pero para mí hay que arreglarle ahí ese detalle. Cuando lo lean y se topen con este ejemplo, recuerden esto, ¿sí? O sea, yo ahí le agregaría ese paréntesis por el orden de estos operandos. Bueno, ¿qué pasa? También podemos tener operadores que sean unarios, ¿sí? Por ejemplo, el logaritmo de x, ¿sí? O el factorial de n. Son el logaritmo factorial o incluso el not matemático, lógico, perdón, estas son matemáticas, acá estamos en lógicas, son todos operadores que reciben un único argumento, ¿sí? Entonces, yo podría tener acá, no, justo acá de una hoja no, pero justo están completos. Bueno, supónganse que yo tenga un más, un menos, 3 y 5 por el logaritmo de 10. ¿Sí? Eso podría ser. Este es un operador unario, va a tener un único hijo, este es binario, va a tener dos hijos. ¿Sí? Bien. Entonces, para que tengan en cuenta también que hay operadores, tanto matemáticos como lógicos, que son unarios. ¿Sí? Bueno, sobre este tema les dejo. Bueno. Un apunte en el aula virtual, ¿sí? Estructuras de datos, bueno, árboles de expresión. Esto es un apunte que lo encontré, no es mío. Acá está quien, o sea, por lo menos de la universidad, de la Universidad de San Luis, que lo leí y la verdad que me gustó. Sí, fíjense que los ejemplos salen de acá mismo. Entonces, se los dejo para que lo lean y a partir de la lectura van a entender, bueno, ya están los recorridos, todo. Son 5 hojitas nada más y se lee súper rápido, es interesante. ¿Qué pasa? Este tipo de estructuras sirven, por ahí dicen, bueno, pero yo esto para qué lo voy a utilizar. Se pueden encontrar una y mil veces con problemáticas que se solucionan de formas similares, por lo tanto,
problemáticas similares con soluciones similares, ¿sí? Entonces, si es un más, un menos, o es una acción para hacer una receta, ¿sí? Qué sé yo, mezclar. Bueno, ¿qué voy a mezclar? Harina y huevos. Bueno, la acción es mezclar. Los operandos es harina y huevos. Después recorro ese árbol y hago una super receta, ¿sí? Y ahí le ganamos a Paulina, ¿cómo se llama? Bueno, hay una que es más antigua que hace unas recetas que la cantidad mínima de huevos en cada receta son 12, ¿sí? Aunque sea para un panqueque, arrancamos ya batiendo 12 huevos. Son unas recetas muy ricas, pero bueno, son un poco, tienen mucho huevo. Bueno, entonces, esto lo podemos llevar a un montón de campos, ¿sí? Leer específicamente árboles de expresión para expresiones algebraicas o lógicas sirve para que ustedes tengan la idea y después lo puedan llevar a otros campos, ¿sí? Entonces, por eso yo trato de incluirles, bueno, esto, miren lo otro. En la práctica se van a encontrar con un código Morse, ¿sí? El código Morse es súper interesante. El código Morse lo único que tiene es un código que se utilizaba antiguamente como transmisión, no sé si en clave, pero transmisión fácil. Todo está compuesto por puntitos o líneas, ¿sí? Y esto era sonido, o un pitido muy corto es el punto, un pitido más largo es la línea, ¿sí? Entonces resulta que cada palabra, o sea, una cosa así, acá supónganse que, bueno, justo, que esta sea la C, la O, la S, la A, o sea, lo traduzco en cosa, ¿sí? Pero la forma de enviar esto era a través de pitidos, ¿sí? Pitido corto y largo. Entonces tengo 2 símbolos nada más. Con la unión de esos símbolos puedo hacer mi alfabeto. Por ejemplo, ese código Morse sirve para eso. Y yo lo puedo representar a través de un árbol, ¿sí? Porque lo que tengo es, yo tengo 2 símbolos nada más. ¿Qué tal si siempre que bajo al hijo izquierdo es un punto y cada vez que bajo a mi hijo derecho es una línea? Entonces, fíjense, cada vez que bajo por el enlace izquierdo es punto y cada vez que bajo por el derecho es línea. Punto, línea. Entonces, fíjense, o sea, esto está en la práctica, ¿sí? Pero tengo un árbol binario y binario, 2 símbolos nada más, ¿sí? Antes eran 2 operandos, ahora son 2 símbolos. Y al final, el enlace del árbol va a representar un símbolo o el otro. Entonces, imagínense, si la A resulta que es este símbolo y la P es este símbolo, resulta que acá voy a tener la A y acá voy a tener la P. ¿Por qué? Porque si es un guión, es la P, y si es un punto, es la A. Acá no voy a tener símbolo porque no tengo ni punto ni guión, ¿sí? Imagínense que punto punto es la B larga. Bueno, acá voy a tener la B larga. Y si punto guión es la C. Bueno, acá voy a tener la C porque bajé punto y guión, ¿sí? Entonces, este ejemplo lo traigo para que vean que todo lo que sea binario puede ser representado por un árbol binario, ¿sí? Porque tengo 2 valores para representar. En los de expresión, lo que tengo es operadores matemáticos o lógicos que reciben 1 o 2 operandos. Y ahí está lo de árbol binario, ¿sí? 2 operandos, no más. Entonces, fíjense que esta estructura se utiliza para unas cuantas cosas, ¿sí? Este ejemplito se los menciono ahora, va a estar en la práctica y tienen ahí todo el código Morse completo para que chusmen y van a tener que trabajar con ese código. Bien. Bueno, y así bueno, es una estructura muy utilizada esta, ¿sí? Bueno, ahora, ¿hasta acá me siguen? ¿Van bien?
Bueno, entonces, vamos a empezar a meternos con la implementación, ¿sí? ¿Cómo implemento esto? Bien, fíjense, primero que nos vamos a quedar en árbol binario, ¿sí? Esto, la verdad que es un alivio, porque, a ver, el tiempo en la materia no nos da como para meternos, por ejemplo, con un árbol que tenga 3 hijos o más hijos. Pero yo igual después les menciono cómo se implementaría, pero por suerte nos quedamos con los árboles binarios porque la verdad que son, eh, que son algoritmos mucho más fáciles que con otros árboles genéricos. Y la verdad que la capacidad de representación de los árboles binarios se puede hacer de todo, ¿sí? Entonces, bueno, es una estructura muy importante y esa importancia la tienen, o sea, yo lo veo más en los árboles binarios que en otros tipos de árboles, ¿sí? Así que bueno, por suerte nos vamos a ir quedando con los árboles binarios. Eso quiere decir que cada nodo tiene 0, 1 o 2 hijos. Entonces, fíjense cómo lo vamos, a ver, esperen que chusmeo un poquitito, ahí está. ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Sí? Lo que vamos a tener es que cada nodo va a ser justamente una estructura que va a tener un campo para el dato puede ser entero, puede ser float, puede ser personas, pueden ser elefantes, no importa qué tipo de dato, ¿sí? O sea, la colección va a ser homogénea, como venimos haciendo con pilas, colas, listas, de nuevo va a ser homogénea. Lo que va a dejar de ser es lineal. Yo antes siempre tenía linealidad en los datos, ¿sí? Ahora no, ya no tengo más linealidad. Ahora tengo algo que tiene una jerarquía, ¿sí? Bueno, voy a tener, cada nodo va a tener un campo para el dato y fíjense, 2 campos más, que va a ser el hijo izquierdo. Uy, perdón, estaba pensando en hijo y no la H la saqué de ahí, no de izquierdo, ¿eh? Y ahora no puedo volver a escribir. Esperen que... se me... Por algún motivo... Bien, entonces, ahora sí. Entonces, voy a tener el hijo izquierdo y el hijo derecho, ¿sí? Para cada uno de cada uno de los nodos, 2 hijos, izquierdo y derecho. Entonces ahora, el nodo, fíjense que va a ser este tipo de cajita, ¿sí? Yo acá lo tengo dibujado redondo, pero lo puedo ver así, como que tengo un hijo derecho y un hijo izquierdo y el dato. Así de simple, ¿sí? Entonces, cada uno de los nodos va a tener un lugar para el dato y para cada uno de los hijos. Y fíjense que las hojas lo que tienen es, bueno, yo acá lo representé así, pero esto quiere decir null. ¿Sí? Entonces, este árbol que tenemos acá, con los colorcitos muy lindos, tenemos el 5 como nodo raíz. Luego, este subárbol, fíjense que está acá. Nodo raíz de este subárbol el 3. Hijo izquierdo 1, hijo derecho 4. Subárbol con el nodo con el valor 7, hijo izquierdo 6, hijo derecho 8. ¿Sí? Bien. Entonces, eso va a ser un árbol binario. Fíjense que acá tenemos en esta diapositiva, bueno, importante, siempre voy a tener el acceso al árbol desde el nodo raíz, ¿sí? Y desde ahí yo voy a utilizar los enlaces para ir moviéndome por cada uno de los nodos. Y fíjense que acá ya apareció la estructura. Tenemos un tipo de dato, ¿sí? Que puede ser cualquier tipo, y tenemos que el nodo izquierdo, perdón, tenemos un campo izquierdo, que es el hijo izquierdo, y un campo derecho, que es el hijo derecho. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto sería derecho y esto sería izquierdo. ¿Sí? Para cada uno de los nodos.
¿Y qué son ese hijo izquierdo y ese hijo derecho? Punteros del mismo tipo. ¿Sí? A mí en este momento me gusta dibujar, ¿sí?, un nodo para que se den cuenta la recursividad que hay ya en la estructura. Franco, con C y con C++, con las dos cosas. Bien. Igual ya la idea sería que los ejemplos y eso van a ir todo con C y para aprender bien la estructura, después el pasaje de C a C++ van a ver que es directo. Una vez que entienden la sintaxis de C++, el pasaje es una traducción muy directa, ¿sí? Bien. Bien, y fíjense que acá pueden encontrar distintas implementaciones. Yo algo que me acostumbro a mostrar, y van a ver mis códigos implementados de esta forma, es con el tipo árbol T definido, ¿sí?, como un puntero a struct nodo, ¿sí? Entonces, este A, en este caso, ¿sí?, árbol T, en este caso yo estoy definiendo la variable A como de tipo árbol T. Entonces, ¿qué es A? Es un puntero a un struct nodo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo suelo utilizar este tipo, la declaración de este tipo, para facilitar después la escritura del código. Lo mismo que les dije con listas, creo. Pueden llegar a ver que este tipo no está declarado, entonces directamente trabajamos con un puntero struct nodo, y eso lo que hace, a mí me resulta más complejo la escritura de las funciones para el pasaje de parámetros o para la devolución de un árbol, porque tenemos que terminar usando doble puntero, ¿sí? Entonces, a mí acá me parece que declarar este tipo como nombre de la estructura árbol T y que eso sea un puntero a un nodo, facilita bastante, ¿sí? En la práctica que van a tener de árboles, así como lo hice para listas, pilas y colas, se va a sugerir un tipo, ¿sí? Y en esa sugerencia está así, está con un tipo, ¿sí?, que va a ser un puntero a un nodo. Ustedes son libres de usar esa sugerencia o no, ¿sí? Lo que pasa es que también esa sugerencia después me permite escribir el prototipo de las funciones con cierta lógica, porque si yo escribo las funciones sin decirles, bueno, este tipo es esto, este tipo es lo otro, queda un poco incompleta a mi gusto, ¿sí? Bien, entonces así es como van a encontrar en la práctica. Bien, entonces vamos a ver, esto era un árbol binario, ¿sí? Dentro de los árboles binarios, ¿hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces sigo. Recién todo lo que hablé fue de árbol binario, un árbol donde cada nodo tiene 0, 1 o 2 hijos, ¿sí? Bien, dentro de los árboles binarios hay un tipo de árbol especial que se llama árbol binario de búsqueda, ¿sí? Ese árbol binario de búsqueda, o lo pueden encontrar como ABB, ¿sí?, árbol binario de búsqueda, tiene esta definición, y acá es donde les digo de la definición recursiva que van a ver, ¿sí? Este es un árbol binario pero especial, ¿sí? ¿Por qué es especial? Porque los valores en un árbol binario de búsqueda se insertan en el árbol de una forma especial. Tienen un orden especial, ¿sí? Vamos a ver cómo es la definición. Sea un árbol binario de raíz R e hijos izquierdo y derecho, pueden ser nulos, ¿sí? Los vamos a llamar hijo y hijo derecho respectivamente. Decimos que A es un árbol binario de búsqueda si y solo si se satisfacen las dos condiciones al mismo tiempo. Primer condición,
hijo izquierdo es vacío, o R es el valor de la raíz, ¿sí? Es mayor que todo elemento del hijo izquierdo y el hijo izquierdo es un árbol binario de búsqueda. La otra condición es el hijo derecho es vacío o, si tiene valores, R, el valor de la raíz, es menor que todo elemento de ese subárbol derecho y el árbol derecho es un árbol binario de búsqueda. O sea, esto da la recursión de que el hijo izquierdo va a cumplir estas características y el hijo derecho va a cumplir estas características. ¿Sí? Bien. Donde I, bueno, es la conjunción lógica y O es la disyunción lógica. Y yo, ¿sí? Ustedes de lógica ya saben, así que no hace falta que lo aclare. Bien, entonces esto vamos a desglosarlo un poquito. La definición es súper acotada, súper simple, pero la primera vez que uno lo lee por ahí no lo entiende. Con el ejemplo es donde se termina de aclarar el tema. Lo que me dice es que un árbol binario es un árbol binario de búsqueda, sí. Fíjense, para todo hijo izquierdo de, me paro acá en el 8, ¿sí? Estoy parada en este nodo. O sea, o no tiene hijo izquierdo, o si tiene hijo izquierdo, que sería acá adentro, R es mayor que todo elemento, o sea, la raíz, el valor 8, es mayor que todos los elementos del subhijo izquierdo. Fíjense, el 3 es menor, o sea, el 8 es mayor al 3, el 8 es mayor al 1, el 8 es mayor al 6, el 8 es mayor al 4 y el 8 es mayor al 7. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. O no tiene hijo izquierdo, o el valor de la raíz es mayor que todo su subárbol izquierdo. Y a su vez, este subárbol sigue cumpliendo todo esto. Vamos a ver. Para el 3, todo su subárbol izquierdo, todos los valores son menores al 3, sí. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Bueno, pero vamos a la otra condición, que también se tiene que cumplir las dos condiciones a la vez. A su vez, me vuelvo a parar acá, ¿sí? El hijo derecho es vacío, en este caso no es vacío, o el 8 es menor que todo elemento del hijo derecho. Y fíjense, el 8 es menor al 10, el 8 es menor al 14 y el 8 es menor al 13. Eso quiere decir que dada una raíz, su subárbol izquierdo tiene todos elementos menores y su subárbol derecho tiene todos elementos mayores, a R, a la raíz. Y para cada nodo, esto es recursivo, para cada nodo donde me planto sucede eso. Miren, me planto en el 3. El subárbol izquierdo tiene todos elementos menores al 3 y el subárbol derecho al 3 tiene todos elementos mayores que el 3. Bueno, me paro acá. Para el 6, su subárbol derecho no es nulo, tiene todos los elementos menores al 6 y su subárbol, izquierdo menor, y su subárbol derecho tiene todos elementos mayores al 6. ¿Se dan cuenta del orden? Me paro en el 10. Su subárbol izquierdo es null, ¿sí? Me queda acá. Hijo izquierdo es vacío. Hijo derecho no es vacío. Lo miro. El hijo derecho del nodo 10 tiene todos valores mayores. Sí, es así. Perfecto. Me paro en el 14. El hijo izquierdo del 14 tiene todos elementos menores y el hijo derecho es null. Entonces, y me planto en el 1. El hijo izquierdo es null, el hijo derecho es null. Me planto en el 4, el hijo izquierdo null. Sí, perdón, no recorrí las hojas porque yo suelo parar. Tengo ya mis recorridos mentales y paré antes, ¿sí? El 7 se para acá y acá. El 13, hijo izquierdo vacío, hijo derecho vacío. Y el 14 ya lo hice. Entonces fíjense que para el 100% de los nodos de este árbol se cumple todo esto. Que el hijo izquierdo o es vacío o tiene todos elementos menores a la raíz. Y el hijo derecho o es vacío o tiene todos elementos mayores a la raíz. Y eso es un árbol binario de búsqueda. ¿Me siguen?
Es re linda esta estructura, ¿sí? Por ahí la primera vez que la ven es un poco desafiante, pero en cuanto se entiende, listo, no, el orden se ve después naturalmente. ¿Se entiende o lo vuelvo a explicar? Bien. Bueno, Federico fue el único que lo entendió hasta ahora, o que se animó a decir que lo entendió. Bien. Vamos a hacer algún ejemplito. En vez de árboles de enteros, vamos a hacer un árbol de caracteres, ¿sí? De tipo char. Entonces, yo tengo el nodo raíz, o sea, el orden de los caracteres, vamos a hacer el orden de C, ¿sí? Que lo que hace es según el orden de la tabla ASCII, pero resulta que A es menor que B, menor que C, F, ¿sí? Y así, hasta la Z. Bien, entonces acá tengo la P. Vamos a hacer y voy a hacer así, voy a ingresar los valores P, la T, la L, la E, M, A, D, Z, ¿sí? Bueno, entonces ingreso la P. Para que se mantenga como árbol binario de búsqueda, yo voy a elegir dónde colocar cada uno de estos elementos, ¿sí? Viene la T. La T es mayor que la P. Entonces la T va a ser hijo derecho de la P. Viene la L. En el abecedario la L es menor que P. Entonces lo voy a colgar como hijo izquierdo de P. Viene la N. La N es menor que P, va a ir por su hijo izquierdo y a su vez es mayor que L. Entonces va a colgar de acá. Viene la A. La A es menor que P, es menor que L. O sea, fíjense que yo cuelgo y armo un nodo cada vez que encuentro null. Viene la B. Fíjense que la B es menor que P, menor que L, entonces viene por acá, pero es mayor que A. Bien. Encuentro null, o sea, hago este recorrido hasta encontrar null, cuelgo la B. Y después la Z es mayor que P, la Z es mayor que T. ¿Sí? Me voy por el hijo derecho porque tiene que ser mayor que T y cuelgo ahí la Z. Entonces, en este caso, armé un árbol binario de búsqueda de caracteres con una secuencia aleatoria que yo acabo de inventar. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo lo que hice acá fue respetar la definición recursiva que acabo de dar de árbol binario de búsqueda, ¿sí? Para armarlo. Lo armé de tal forma, elegí la posición de cada nodo, de tal forma que para cada elemento de mi árbol, cada subárbol, o sea, los valores del subárbol izquierdo son menores y los valores del subárbol derecho son mayores, ¿sí? Me paro en L, los valores del subárbol izquierdo son menores y los del derecho son mayores, y así con cada nodo, ¿sí? Entonces fíjense eh, que esto responde, es un árbol binario de búsqueda. En cambio, si yo hubiese hecho, a ver, voy a dibujar con esto, es más. Si yo hubiese hecho, por ejemplo, buenas mate, ¿sí? Dale, gracias. Así me despierto un poco. Voy a hacer otro árbol. Esto es un árbol binario de búsqueda. Este segundo que hice, el amarillito. Sí,
no, más o menos. Respuestas fáciles. Perfecto. Bueno. ¿Alguien diría otra cosa? A ver, ¿y cómo sería al revés? Me pasa, bueno, yo digo me vas a empezar a cambiar de orden los nodos y, bueno, claro, está bien. Esto no es un árbol, el amarillo no es un árbol binario de búsqueda. ¿Por qué? Porque no respeta que los hijos izquierdos de cada nodo tienen valores menores a la raíz y los derechos valores mayores. Ya le estamos cerrando acá. Fíjense que este subárbol derecho tiene valores menores a la clave T. Por eso no es un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Bien, ¿y cómo vamos a hacer esto? Y nosotros vamos a implementar la forma de armar este tipo de árbol, ¿sí? Eso son los algoritmos recursivos y que están súper piolas, la verdad, están muy lindos. Bueno, volvemos. Entonces, bueno, este es un árbol binario de búsqueda. Ahora, ¿por qué se llama árbol binario de búsqueda? Porque yo vengo diciendo, bueno, árbol binario de búsqueda tiene estas características. Bueno, como su nombre lo indica, es un árbol que sirve para buscar elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé el orden de los elementos. Por ejemplo, si yo en este árbol, ¿sí? Siempre accedo por la raíz, quiero buscar el elemento 13, ¿sí? No voy a recorrer todo el árbol, o sea, a ver, el 1 es distinto, el 3 es distinto, el 4 es distinto, el 6 es distinto, el 7 es distinto, el 10 es distinto, el 14 es distinto y el 13 es distinto. Perdón, es igual, lo encontré. Recorrí todo el árbol. Pero pueden estar pensando, no, espera, si el árbol tiene un orden, las búsquedas yo las puedo hacer en base a ese orden. Y miren cómo se hace, ya más de uno debe estar diciendo, y no, bueno, a ver, el 13, quiero buscar el 13. ¿El 13 es mayor que el 8? Sí. Entonces descarto todo esto, no me sirve. ¿Por qué? Porque yo sé que el subárbol izquierdo tiene todos elementos menores al 8. El 13 es mayor. Ah, bueno, entonces me quedo solamente que con el subárbol derecho. ¿Sí? Descarté todo esto, ya no los miro. Sigo buscando el 13. ¿El 13 es igual al 10? No. ¿Es menor o mayor? Es mayor. Entonces, descarto, en caso que tuviese, descarto el subárbol izquierdo de 10 y me quedo solamente con su subárbol derecho. ¿Por qué? Porque si tuviese hijo izquierdo, serían valores menores al 10. Y yo busco un valor mayor al 10, que es el 13. Bueno, entonces sigo con la misma búsqueda, que es recursiva, que es la misma búsqueda. ¿El 13 es igual al 14? No. ¿Es menor o mayor? Es mayor. Es menor. Bueno, entonces, descarto, supónganse que acá tengo más hijos. Descarto el subárbol derecho porque el 13 es menor que el 14 y me quedo nada más que con el subárbol izquierdo. Me paro en este árbol. El 13. ¿Es igual al 13? Sí, lo encontré. Retorno verdadero. Entonces, fíjense que yo cada vez que me paro en un nodo y pregunto si el valor es menor, igual o mayor, en el caso de que no sea igual, sé si usar el subárbol izquierdo, en el caso de que sea menor, o usar el subárbol derecho en el caso de que el valor sea mayor a la raíz. Entonces, yo por cada salto que hago entre los nodos, descarto a otro subárbol. Entonces descarto a un montón de elementos. En vez de hacer una búsqueda secuencial y visitar cada uno de los nodos, yo me voy directamente por el camino donde, si es un árbol binario de búsqueda, o sea, si está bien armado, que vamos a programar de forma correcta la inserción para siempre conseguir árboles binarios de búsqueda bien armados. Si se arman mal, esto no va a andar, ¿sí?
pero si tengo un árbol binario de búsqueda y quiero encontrar un valor, siempre voy a saber si revisar, visitar el hijo izquierdo o el hijo derecho, porque sé dónde van a estar ubicados esos valores. ¿Me siguen? Entonces, fíjense, voy a buscar el valor 5. Ahora voy a hacer un ejemplo donde no está. Entonces, ¿el 5 es igual al 8? No. ¿Es menor? Sí. Me quedo con el subárbol izquierdo y descarto el subárbol derecho. Todo esto no lo miro. Bien. Me llamo recursivamente. ¿El 3 es igual al 5? No. ¿Es menor? No. ¿Es mayor? Me quedo con el subárbol derecho entonces. Descarto el subárbol izquierdo. Me paro acá como nodo raíz. ¿El 6 es igual al 5? No. ¿El 5 es menor? Sí. Entonces descarto el subárbol derecho y me quedo con el subárbol izquierdo. Bien. ¿El 4 es igual al 5? No. ¿El 5 es menor al 4? No, es mayor. Entonces me quedo con el subárbol derecho, pero llego a null. Eso quiere decir que si llegué a null, el 5 no está. Entonces retorno falso o retorno 0, no está. ¿Sí? Entonces fíjense que yo lo que voy haciendo es ir saltando de un nivel al siguiente nivel del árbol, descartando los elementos del otro hijo, porque yo sé que si no es el valor que busco, o está a la derecha si es mayor, o a la izquierda si es menor. Entonces, la búsqueda es muy eficiente, súper eficiente, ¿sí? Después, cuando veamos en unidad 4 la unidad de eficiencia, vamos a retomar este tema y vamos ahí a ver bien, vamos a poder utilizar herramientas matemáticas para medir la eficiencia, ¿sí? Pero fíjense que esto es una estructura logarítmica. Acá tengo 2 a la 0 elementos, acá tengo 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, ¿sí? 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7. Cada vez que yo bajo, multiplico, ¿sí? O sea, duplico la cantidad de elementos. Entonces es una estructura que depende de la cantidad de niveles que tenga, acá considerando, esto me olvidé de decirlo, un árbol completo. Un árbol completo es donde todos los niveles tienen todos los hijos, hasta el último nivel que son todas hojas. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo tengo un árbol de 1, 2, 3, 4, ya 5 niveles, ¿sí? Tengo, bueno, acá sería hasta 2 a la cuarta. Ya acá tengo 16, acá tengo 16 nodos. Si sigo otro nivel voy a tener 32, si sigo otro nivel voy a tener 64, si sigo otro nivel 128. ¿Sí? Entonces, fíjense que con un árbol de 10 niveles, yo ya tengo 1000 a la 24 elementos en la base, que son un montón. Entonces, porque además los elementos que yo puedo armar con un árbol binario de búsqueda, no es que los únicos elementos válidos sean las hojas, sino que toda la estructura del árbol tiene elementos válidos. Entonces, fíjense, si yo sumo, hago la sumatoria de 2 a la i, ¿sí? Con i desde 0 hasta 10, o sea, la sumatoria de todas estas potencias de 2, no me acuerdo cuánto da el número, pero es un montón de elementos en mi árbol, ¿sí? Sumen todos estos elementos y son un montón de elementos en mi árbol. Y bajando nada más que teniendo un árbol de 10 niveles, yo ya tengo 1024, ¿sí? Como máximo, hojas. Ahí está. Sí, eso es la sumatoria de todos los elementos. Bueno, entonces, fíjense que si yo quiero buscar un elemento entre esos miles de elementos,
Perfecto. Claro, es una potencia más menos 1, la sumatoria. Sí, entonces, lo que tengo es muchísimos elementos, estamos hablando entonces del orden de los 2000 y pico, 2000, sí, 2000 y pico en total en todo el árbol, y yo quiero buscar un elemento y la cantidad de saltos que voy a pegar es como máximo la cantidad de niveles de mi árbol. Entonces, yo tengo 2000 elementos y resulta que para encontrar un elemento en esos 2000 elementos y pico, voy a, como mucho, hacer 10 comparaciones. ¿Por qué? Porque cada vez que yo bajo por uno de los dos nodos, estoy descartando una mitad del árbol. ¿Sí? Entonces esto hace una búsqueda muy eficiente. ¿Me siguen con esto? Por eso es un árbol binario de búsqueda, o sea, se lo llama así. ¿Por qué? Porque las búsquedas son súper eficientes. Yo lo que hago es insertar los elementos con un orden establecido, entonces pues las búsquedas salen recontra eficientes, ¿sí? En vez de hacer una búsqueda secuencial en un vector, por ejemplo, y tener que comparar 2000 valores, yo acá comparo 10, nada más que 10. Como en el peor de los casos encima, como máximo, ¿sí? Entonces por eso se llama árbol binario de búsqueda. Y esto yo voy subiendo voy agregando niveles y las potencias, o sea, crecen, bueno, crece de forma cuadrática, ¿sí? O sea, crece muy rápido. ¿Sí? Y acá es donde siempre cuento la misma anécdota, pero que me parece que es representativa. Esto, o sea, para el crecimiento de esto, ustedes, bueno, están viendo funciones y eso, ¿sí? Ya tienen en la cabeza cómo crece esta función. Pero cuando el creador del ajedrez era un tipo bastante... Tengo que volver a ver los detalles de esta historia, pero no sé si fue verídico o es leyenda, pero se cuenta que el inventor del ajedrez era un tipo muy capo, lo tenía muy claro en matemática, el ajedrez es matemático, es un juego muy matemático, entonces se lo muestra a un rey y el rey alucinó y le dijo, bueno, yo quiero ser el dueño de este juego, te lo compro. Y el matemático muy astutamente le dice, bueno, dale, o sea, en ese momento se pagaba con sal, o no sé cuál era la unidad monetaria, no, con sal no, con arroz, perdón. No sé cuál era la unidad monetaria, pero vamos a ponerle arroz, y el creador del ajedrez le dice, bueno, usted me va a pagar, vamos a hacer esto. El pago va a ser, usted va a poner en el primer casillero, que es una matriz de 8 por 8, en el primer casillero bueno, no sé si esto lo conté este año, lo cuento cada año. Un arroz, en el segundo casillero lo duplica, van a ser 2, después lo duplica, y entonces en cada casillero va a duplicar la cantidad de granos de arroz. El rey dijo, pero este es un tonto, es un tarado, esto va a ser, sí, lo compro, va a ser re barato. El rey no sabía matemáticas. Bueno, la cosa es que eso genera que en el último casillero tengamos un 2 a la 64 y es la sumatoria de todas las potencias anteriores. Imagínense la cantidad de granos de arroz que recibió esa persona. La moraleja, ¿cuál es? Uno sabía matemática y el otro no. El que se llevó la parte buena de la historia es el que sabía, ¿sí? Bueno, ¿por qué vuelvo con esta historia en este momento? Porque esto es totalmente, o sea, cada nivel del árbol duplica la cantidad de datos. Entonces, yo cada vez que voy llenando los niveles del árbol, la cantidad de datos que voy a poder ingresar es el doble, y a su vez, si el árbol es más o menos balanceado, voy a tener pocos niveles, entonces las búsquedas van a ser eficientes. Cuando digo árbol balanceado, es este tipo de árbol donde
en todos los niveles está bastante completo, ¿sí? Un árbol totalmente desbalanceado sería este, ¿sí? Que esto es una lista simplemente enlazada al final. O esto es totalmente desbalanceado. Entonces acá una búsqueda va a ser poco eficiente, porque en el peor caso yo tengo que llegar hasta acá. Pero si yo tengo un árbol donde todos sus niveles están casi completos, o la diferencia es solamente uno, ¿sí? La diferencia de niveles es solamente uno, ya esto está desbalanceado, ¿sí? Esto se podría seguir diciendo que es un árbol balanceado. O sea, la mejor estructura es que esté balanceada, ¿sí? Y hay algoritmos para que las inserciones no desbalanceen al árbol, ¿sí? Porque obviamente las inserciones van a depender del orden de los datos de entrada. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a insertar los elementos. Esto está así. Los elementos 5, 10, 12, 13, 15 en un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Bien, ya tendrán que estar analizando cómo son estos datos. Bueno, vamos a insertarlos en un árbol binario de búsqueda. Primer nodo, el 5, ¿sí? Después viene el 10. Como el 10 es mayor, lo inserto como hijo derecho. Luego viene el 12. Es mayor el 5, vengo por acá. Es mayor el 10, me encuentro con null, lo inserto. Viene el 13. Empiezo siempre por la raíz. Es mayor que el 5, me quedo con el hijo derecho. Es mayor que el 10, me quedo con el derecho. Es mayor que el 12, me quedo con el derecho. Es null, lo inserto. Vamos con el 15. De nuevo, recorro 5, 10, 12, 13. Es mayor, lo inserto. Entonces fíjense que como esta lista está con los datos ordenados, este árbol está totalmente desbalanceado. Es horrible. Es una lista simplemente enlazada. La búsqueda en este árbol va a ser lineal. Si yo quiero encontrar el 15, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 comparaciones, que es la cantidad de datos que tengo. ¿Sí? Si esto hubiese estado bien balanceado, acá voy a hacer trampa y lo voy a balancear, 12, bueno, no va a quedar otra que sea así, 13, 15, y 10 y 5. Acá sí o sí me va a quedar, uy, lo dibujé medio feo, me va a quedar de 3 niveles, ¿sí? Pero fíjense que son bastante distintos los árboles, ¿sí? Entonces depende del orden de los datos de entrada, cómo va a resultar el formato de mi árbol. Hay algoritmos que están muy buenos, pero ya es ABL, es otro tipo de árbol, que no los vamos a ver acá, ¿sí? Yo lo menciono y en la práctica creo que algo hay, pero no les pido que lo implementen, sino que investiguen un poco, que lo que hace es, cada vez que el árbol se desbalancea, supónganse tenemos el 5, el 10 y el 12, lo que hace es, se desbalanceó, y el mismo algoritmo reacomoda los datos de tal forma que quede balanceado. ¿Sí? Entonces, fíjense que son los mismos datos, nada más que este árbol está desbalanceado y este está balanceado. Son los mismos datos. Y yo lo que hice fue aplicar el algoritmo para balancearlo. Entonces, el ABL es un árbol que la inserción es costosa porque cada vez que hay que balancear el árbol hay que reorganizar punteros, pero siempre genera un árbol balanceado. Entonces imagínense un sistema que les pidan donde, mira, yo voy a trabajar con 5.000 datos. Esos datos yo los conozco. O sea, la estructura la voy a armar una sola vez. Y después voy a hacer constantemente búsquedas o consultas sobre esos datos. Bueno, ahí en vez de hacer un ABB, un árbol binario de búsqueda, uso un ABL para generar una única vez mi árbol bien ordenado y después o sea, mi árbol, ordenado obviamente, mi árbol balanceado, y a partir de ahí después siempre hago consultas, que son búsquedas. En cambio, si los requerimientos de la aplicación es, mira, tu árbol va a cambiar la estructura porque voy a hacer altas,
bajas y modificaciones constantemente y pocas consultas, y no te ocupes de balancear el árbol, haz el árbol como salga, ¿no? O sea, de la forma más simple, y hasta pensate si es un árbol o una lista, ¿sí? Entonces, depende entonces los requerimientos, ¿no?, que queramos resolver. Bueno, volvemos un poco. Bien. Bueno, entonces, hasta acá no hubo consultas, no voy a avanzar más que esta diapositiva, pero ¿por qué se llama árbol binario de búsqueda? Espero que haya quedado comprendido. Después, en la próxima unidad, vamos a retomar este tema, ¿sí? Y un árbol binario de búsqueda, ¿qué operaciones vamos a pedir? Vamos a querer crear árbol, insertar un elemento, buscar un elemento, eliminar un elemento, y vamos a hacer recorridos, ¿sí? Hay 3 clases de recorridos, no los voy a mencionar hoy, así no los mareo tanto. Igual mañana ya les cuelgo las diapositivas y estos recorridos, bueno, ya está, o sea, están, fíjense que estoy avanzando, están las operaciones principales ya ni siquiera explicadas, implementadas, ¿sí? Bueno, la semana que viene vemos estos 3 recorridos y tenemos búsqueda del máximo y del mínimo. Fíjense, en un árbol binario de búsqueda, ¿cuál es el mínimo? ¿Dónde está el mínimo? El mínimo está en el nodo que ¿qué? ¿Qué cumple? Lo mismo intentan ver en el máximo. En este ejemplo, el mínimo es el 1. El valor mínimo del árbol es el 1. Y el valor máximo es el 14. ¿Qué cumple el 1 y qué cumple el 14? Bueno, se los dejo como tarea para el hogar. ¿Qué cumple el mínimo? ¿Dónde voy a buscar el mínimo y dónde voy a buscar el máximo? ¿Sí? En el árbol. Igual estaría bueno que alguien por lo menos se arriesgue, así podemos darle una explicación, una vueltita más ahora y no que quede como tarea para el hogar. Bien, ¿y el máximo? Bien, Federico. Perfecto. Acá Federico nos dice, el mínimo, y andate todo a la izquierda. Está bien, porque si yo voy siempre al hijo izquierdo, voy a ir siempre a los valores menores, ¿sí? Entonces, fíjense que el primer nodo que no tiene hijo izquierdo es el mínimo. Esto lo voy a llamar el hijo más izquierdo. Y el primer nodo que no tiene hijo derecho es el máximo, el hijo más derecho. ¿Sí? Entonces, yo me voy siempre al subárbol izquierdo hasta que el subárbol izquierdo es null y ahí voy a encontrar el mínimo. Y a su vez me voy siempre por el hijo derecho hasta que el subárbol sea null, ahí voy a encontrar el máximo. No importa que el 14 tenga el hijo izquierdo porque es menor, pero el primer nodo, o sea, yo me voy al nodo más derecho y es el máximo y el nodo más izquierdo es el mínimo. Entonces esta estructura también me permite de forma muy rápida obtener el mínimo y el máximo de toda la colección. ¿Por qué? Porque los datos están ordenados. Es lo mismo que si yo digo, bueno, tengo en un arreglo los datos ordenados, yo sé que al principio va a estar el mínimo, ordenados de mínimo a máximo, ¿no? Y en el último elemento va a estar el máximo. Bueno, acá también. ¿Por qué? Porque yo sé cómo están, cómo es el orden de los datos. ¿Sí? Por eso lo puedo detectar de forma rápida. En el árbol me voy al hijo más izquierdo y me pueden decir, no, pero ¿no es este el hijo más izquierdo? No, porque en un momento te fuiste a la derecha. Nunca te tenés que ir a la derecha para encontrar el mínimo. Siempre, siempre a la izquierda, izquierda, izquierda. Hagan ejemplos. Lo que no me crean, hagan ejemplos para, o encontrar algún contraejemplo y ahí nos ponemos a
a charlar, y si es justo esto, a escribir libros con el nuevo descubrimiento, y si para encontrar el máximo me voy al hijo más derecho. ¿Sí? Si en algún momento pisé el hijo izquierdo, es que no es el más derecho. ¿Sí? Entonces me voy siempre a la derecha hasta que null, ahí encontré el máximo. Me voy siempre a la izquierda hasta null, encontré el mínimo. Bueno, esto mañana lo cuelgo, y eso quiere decir que con toda teoría viene otra práctica. Así que tienen 2 prácticas para ir resolviendo. Esta nueva, que creo que es la 4, y la 7 de objetos. Así que bueno, el tema de que no haya consultas me permiten a mí ir avanzando rápido, ¿sí? Pero eso tiene la desventaja de que ustedes van a tener que seguir este ritmo también, ¿sí? Así que hagan consultas, hagan las prácticas, y bueno, si no hay preguntas ahora, nos encontramos el martes, ¿sí? No voy a seguir con esto porque ya va a ser mucho y ya es parte de implementación. Mañana lo cuelgo, ya lo pueden ir chusmeando ustedes. ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay consultas, chicos, nos vemos el martes. No sé si alguno estará escribiendo